Bien, con Platón no es que nazca propiamente la filosofía, pero sí le da un giro determinante. También con él es que empieza a conocerse la filosofía como un género literario, porque de él se conservan muchos diálogos, muchos escritos, propiamente también Sócrates. Se conoce o se tiene idea de Sócrates porque es uno de sus personajes en todos los diálogos. Se dice que él es un discípulo de Sócrates, pero en realidad no es como que se tenga mucha evidencia de si realmente existió o no. Ahora, también, ¿por qué? Porque los presocráticos se basaban más en la oralidad y de ellos sí se tiene muy poco en cuanto a su pensamiento y lo que pues, se pudo conservar pues propiamente de ellos. Son fragmentos lo que quedan y no toda la obra que se conserva de Platón. Platón se basa y se centra totalmente en la razón, en la razonabilidad, con la cual impone un orden por medio de logos, ¿sí? Platón piensa de manera muy positiva para alcanzar la verdad. Como ya lo he dicho, pues escribe diálogos. En los diálogos se evidencian que las diferentes posturas que se pueden tener con respecto a un asunto. Entonces se tiene el personaje principal que es Sócrates y tiene interlocutores, tiene otros personajes con los cuales dialoga. ¿Qué es dialogar? Pues partir de preguntas, estar dispuestos a que por medio de la opinión en sí, más que la opinión, los argumentos que el otro pueda brindarme, se pueda llegar pues a un acuerdo, a una respuesta, a una conclusión. En dichos diálogos se encuentran obviamente diversos temas. Algunos son muy específicos, en otros se pueden encontrar unas basecitas de diversos temas y de ahí recordar lo que se dijo al principio, porque la filosofía es la madre de todas las ciencias, porque abarca todos estos campos de los cuales también habla Platón. Entonces tiene diálogos en el que comenta sobre la política, sobre la ética, sobre la educación, sobre el ser o sobre la epistemología, ¿sí? Ahora, para Platón y para Sócrates, los presocráticos se quedaron en el cómo operan sus principios, pero no brindan el qué establecen tales principios y cuál es la finalidad de los mismos. De ahí que con Platón se da también un giro fundamental en la comprensión de la física, a cómo se entiende esa naturaleza. Si bien para los presocráticos estaba en los elementos, ya con Platón no. Para él no está ni en el agua, ni en el fuego, ni en el aire, ni en lo ilimitado, sino que son propiamente los eidos. En Platón, los eidos son las ideas, y las ideas no cambian, las ideas permanecen. En nosotros, ¿dónde están las ideas? O estos eidos, ¿dónde habitan? Según la filosofía de Platón, en el alma. Porque Platón va a reconocer que el hombre es cuerpo y alma. Y es en el alma donde están los eidos. ¿Sí? Ahora, el principio de Platón lo explica todo. Conocer, conocer esa causa, el conocer filosófico, es el ser de la cosa. ¿Qué es lo que algo sea lo que es? Y va desde qué es lo que hace que yo sea Jimena, qué es lo que hace que ustedes, cada uno en su individualidad, sea el que es, hasta qué es lo que hace que la silla sea una silla. ¿Sí? Es el ser de la cosa. Es la pregunta por el ser. Y la causa de explicar tanto el principio como el componente y hacia donde todo tiende. Se trata de una comprensión del fundamento. Y en Platón, si bien tal causa lo explica todo, su causa es el bien.
Entonces es así como se está brindando en este momento ciertas nociones claves que vamos a estar desarrollando a lo largo de todas estas secciones, porque cada vez pues se va a enfatizar un poco más en cada una de ellas, pero es importante como que las fueran escuchando para irse permeando, untando un poquito de todos estos asuntos que nos competen en el curso, ¿sí? Es muy importante en Platón tener en cuenta que, o lo que él les va a criticar, digamos, a todos los demás, es sus principios en cuanto al cambio. Para él, una causa no debe estar sujeta al cambio, porque entonces, como algo hoy es y mañana no es, va a entrar entonces en una interrogación constante y no da paso para fundamentar y solventar algo. El, el principio, la causa debe ser algo inmóvil. ¿Sí? Entonces, recordar que de él nos vamos a basar, nos vamos a centrar mucho en el diálogo que hace alusión al mito de la caverna, que es el libro 7 de la República. Ya luego también iremos conociendo poco a poco cómo es que lo vamos a abordar propiamente, ¿sí? Ahora, importante tener presente lo que implica una pregunta. ¿Por qué nos preguntamos algo? Nos preguntamos o algo se nos hace un problema en la medida en que somos afectados por él, ¿sí? Si muere alguien cercano a nosotros, es probable que en ese momento nos preguntemos qué es la muerte, ¿sí? ¿Qué implica morir? ¿Qué es lo que allí sucede? ¿Sí? Y de paso también como qué implica vivir. Si tienen, digamos, un perro o han visto por ahí, en el momento en que duerme, mueve sus patas, ronca. ¿Qué podemos deducir de ello? Que sueñan. ¿Que sueñan como quienes? Como nosotros. Y, y si laten y aúllan, uno también puede suponer que recuerdan los momentos que han vivido, es decir, que tienen memoria. ¿Y qué implicaría tener memoria? ¿Sí? O es como las cuestiones más básicas de sus día a día, tanto por una situación así muy personal como por situaciones que nos eh, cobijan a una mayoría, como situaciones económicas o el hecho de abrir la llave y que te salga agua. Porque no detenerse a pensar cómo es que te llega el agua cuando abres una llave? Y y si estás en algún lugar o en alguna casa o tienen la oportunidad de conocer ciertos lugares con muchas dificultades y van a ver que no en todos los lugares del país hay agua potable, que no en todos hay llaves, porque no hay tuberías, o incluso las hay, pero usted abre y no sale nada. Entonces yo creo que ahí uno se pregunta, hombre, ¿por qué aquí no sale agua y por allí sí? Entonces, en la medida en que nos afecta una situación, en esa medida se nos vuelve un problema y ahí es donde empezamos a preguntarnos. Eh, no siendo más, para, para las próximas voy a tener muy presente poder compartirles ciertos escenas de alguna película o algún video que nos va a ir ayudando a tener todo más presentes. Igual de basarse uno en imágenes, en todo esto. Ahí sí me disculpo con ustedes, pero pues el día de hoy se me presentó algunos percances técnicos, por así decirlo, y no pude basarme en otra ayuda para brindar la sección, ¿sí?
La idea es que en cada sección, como lo comenté la vez pasada, se pueda dejar una tarea, una pregunta, bueno, alguna actividad a desarrollar. Entonces, en este caso, les voy a comentar la pregunta que han de responder. Es súper sencilla porque es algo que se dijo en el video mismo, acatando como a la cuestión de que se den a la tarea de escucharlo con la mejor disposición y estar atento, tomar los apuntes, y yo sé que de inmediato la ven y pueden dar respuesta a ello, pero es para que también tengan muy importante esa cuestión. Es base, es crucial y, y aportan la vida, de verdad. Y además de eso, como que ustedes comenten o amplíen, porque la respuesta es pues muy sencilla, es un par de palabras y ya, no es de extenderse, pero luego sí me gustaría que cada uno se diese la tarea de reflexionar, detenerse y profundizar pues en otra cuestión. También de igual forma en la descripción del video voy a dejar por escrito la pregunta para que no se basen solo en lo que les voy a comentar. Pero sería así. ¿Cuál es la pregunta que da paso a, a la pregunta por la totalidad? ¿Sí? O para que puedan comprenderme mejor. La pregunta por la totalidad se desprende de otra cuestión, o sea, de otra pregunta, que es inicial. ¿Cuál es dicha interrogante? ¿Sí? Y la idea es que ustedes puedan comentar también por medio de qué o a través de cuál situación han experimentado un gran asombro. Y no es necesario, o sea, la idea no es que se limiten, sino que puedan extenderse y compartir como qué preguntas se han hecho acerca de qué y cuál fue ese escenario que les hizo posible llegar allí. Empezamos con esto como por ser la primera, por ir suave, pero obviamente a medida que avancemos, eh, la idea de las actividades de igual forma es que también tengan su rigor, su dificultad, su tiempito para detenerse y estar ahí. No siendo más, agradezco muchísimo, muchísimo la atención. Espero que tengan un muy buen resto de día, que les termine de ir bien en la semana y así pues los estaré eh, viendo, por así decirlo, o les estaré haciendo llegar el, el video para la próxima sección. Hasta luego y muchísimas gracias.